Círculo Lovecraftiano y Horror presenta. Buenas tardes, estamos desde el Círculo Lovecraftiano y Horror, aquí con una entrevista con el muy conocido Tristán Verón, eh, bloguero, bloguero de la página Susurros desde la Oscuridad, una eminencia dentro de lo que serían los juegos de la llamada de Tulu o del rol Lovecraftiano más que nada, porque ya la llamada ya está rebasada, como podríamos decirlo. Pues buenas noches, buenos días allá. ¿Cómo estás, Tristan? Pues muy bien, encantado de estar aquí charlando contigo y nada, un honor. Gracias por invitarme. No, al contrario, aquí estamos en el círculo muy agradecidos por esta conversación, más que nada metidos dentro del mundo de los juegos de rol, Lovecraftianos. Preguntándote primeramente, ¿cómo fue que iniciaste dentro de este mundo del rol? Eres de la vieja escuela, como llamamos aquí en México. Pues sí, soy de la vieja escuela. Aquí en España, por lo menos, o sea, no soy de los primeros, no soy de los que se inició con la caja roja de D&D. Yo me inicié en el 90, 91, no recuerdo muy bien, pero en aquella época empecé con RuneQuest, cuando Jockey Internacional nos trajo RuneQuest. Ahí entré en el rol, aunque jugábamos un rol que no tenía nada que ver con lo que realmente era. O sea, nadie nos explicó cómo jugar. Fue un amigo mío, un amigo de un amigo que se compró RuneQuest y empezamos a jugar sin saber lo que era aquello. Y finalmente, con el paso del tiempo, fuimos descubriendo las posibilidades que tenía. Y no sé, yo llegué muy rápido a la llamada de Tulu porque todo lo que jugábamos era fantasía más o menos heroica. Y, y no sé, cuando descubrí este juego, que era de investigación en los años 20 y tal, me pareció algo tan diferente de lo que teníamos. No recuerdo un año, pero debía ser eso, 93, 94 a lo mejor, cuando llegó a mis manos la llamada y ahí me quedé, ahí descubrí el juego que me motivaba para dirigir y con el que empecé a dirigir y a disfrutar mucho de este juego. Sí, de hecho podríamos decir para los nuevos versados, RuneQuest es un juego tradicional de fantasía, es más, podríamos decirlo, inclusive unos podrían decir que es un poco más like que Dungeons and Dragons en ese aspecto. Y pues bueno, o sea, tu inicio fue dentro de la fantasía del famoso RuneQuest que editó Jock. Y posteriormente fue el primero que editó en España, ¿verdad? Después fue La Llamada, o fue al revés, primero La Llamada y luego RuneQuest. Yo creo que el primero fue RuneQuest, lo que pasa es que no me hagas mucho caso, tampoco pondría la mano en el fuego. Pero yo creo que sí, por lo menos fue el primero que llegó a mi grupo y con el que empezamos. También es verdad que como compartían sistema de juego, en aquella época todo lo que se hablaba Chaosium era dado de 100. Recuerdo haber jugado a Stormbringer am, y algún otro. Pero claro, tanto RuneQuest como Stormbringer como La Llamada era sistema de 100. Entonces claro, cuando empezamos a dominar un sistema de juego, pues No sales de eso en ahí. aquellos tiempos, claro, en aquellos tiempos era mucho que nos costaba, ¿no? Éramos muy jóvenes y no entiendo que es diferente cuando entras al rol, cuando alguien te lo explica, cuando juegas con alguien que lo conoce y te lo explica bien, que claro, a nuestra manera era leernos un libro que era totalmente ajeno a nada que hubiéramos hecho hasta entonces. Pero ¿Y, bueno, nos com- fascinó y nos gustó mucho, sí. y empezaste dirigiendo el juego o fuiste un jugador dentro del juego La Llamada de Tulu? Yo fui, o sea, primero lo descubrí como jugador, jugando la famosa Casa Corbett, La maldición de la Casa Corbett, un clásico, y ahí es donde descubrí que, bueno, que había algo más que fantasía. A mí la fantasía me encanta, ojo, tampoco la critico y me encanta jugarla y la he dirigido también mucho, diferentes juegos, a D&D sobre todo en su época. Ujú, segunda. Em, sí, pero bueno, ya te digo, yo también dirigí RuneQuest en aquellos tiempos, pero bueno, me descubrí este juego de La Llamada sin saber. Yo descubrí a Lovecraft por La Llamada, yo no lo conocía como autor, y de hecho en aquellos tiempos ni me interesó demasiado. O sea, toda la parte de literatura y demás, tardé en realmente decir, oye, tras esto hay literatura, vamos a buscarla, ¿no? Tardé unos años, dirigí bastante sin saber prácticamente qué era toda esa mitología y cosmología que había detrás del juego de rol. Sí, para los que no están muy versados dentro de los cultistas o de miembros
del Círculo, un juego de rol es un juego de interacción donde una persona dirige una aventura hablada, podremos decirlo, con varios jugadores, donde viven unas aventuras en un universo creado específicamente para este juego y las acciones de los jugadores se dictaminan mediante dados. En este caso, el juego de la llamada, podríamos decirlo que es un juego donde los investigadores luchan contra los seres de los mitos de muy diversas maneras. Y pues bueno, o sea, fue algo, un rubro muy diferente en aquella época porque, como tú sabrás, todos los juegos se caracterizaban por la acción en este tiempo, ¿no? En ese tiempo recuerdo Traveler, Dungeons and Dragons y pues los juegos americanos, ¿no? Desde lo que sería Robotech y todos aquellos. Y la llamada fue un parteaguas, ¿no? Porque realmente eras un investigador, realmente tenías que resolver un caso. Fue algo muy, para mí fue muy impactante, o sea, un giro de tuerca para con todos los que jugaban, como que querían un respiro de jugar Star Wars o Dungeons and Dragons, a ser investigadores. También a ustedes les tocó así, fue algo drástico, ¿no? Sí, 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 totalmente. La sensación de dejar de ser un héroe y pasar a ser una persona mundana, porque además nosotros, ya te digo, yo cuando lo descubrí, que fue con la Casa Corbett, era con personajes que eran aquello, bueno, vamos a ver qué pasa qué ocurre en esa casa. Pero claro, la sensación como jugador de repente sentir miedo en una partida, o sea, no tener la sensación de, bueno, vamos a abrir esta puerta y matar al monstruo que hay detrás, ¿no? Sino algo más, ¿qué está ocurriendo? Hay un misterio Ir más allá de... que resolver, claro. Todo eso a mí me provocó unas sensaciones que me fascinaron y que, mira, me engancharon hasta tal punto que aquí sigo 30 años después, ¿no? Ahora, cuando tú empezaste a jugar, ¿cuándo te dio esa curiosidad por crear el blog de Susurros desde la Oscuridad? Porque realmente es lo que se te ha creado la fama a partir de ahí, esta enorme colección visual que tienes en tu blog. Sí, eso empezó hace 13 años, diría, o así. Fue cuando yo, mira, desde mis inicios, 5 o 6 años después de empezar, ya formé un grupo estable, un grupo de amigos, digamos, que siguen siendo amigos a día de hoy. em, y estuvimos jugando cada semana prácticamente durante muchísimos años, esos tiempos que nunca volverán, pero que para mí han sido los más felices de rol, eso de tener el Sí, grupo estable, irnos. así Ahora yo es. dirijo la llamada y luego tú diriges, no sé, Warhammer Fantasy y luego el otro dirige lo que toque. Y ese grupo duró muchísimos años, como te digo, hasta que, bueno, por cosas de la vida, sobre todo cuando empezaron algunos de ellos a tener hijos y tal, pues el grupo se fue rompiendo. El grupo no como amigos, pero sí como partidas regulares. Y fue un verano que vi que no iba a jugar más a rol. Evidentemente, hablo de hace 12 o 13 años, el rol online no existía. Ujú. Entonces, era aquello de decir, buah, mm, yo no quiero dejar de consumir rol. Eh, no tengo grupo, bueno, pues tampoco pasa nada. Vamos a ver, había un par de blogs en aquellos tiempos, La Marca del Este, muy conocidos aquí en España, y algún foro como Ujú. leyenda.net, en los que yo pasaba muy buenos ratos. Y no sé, de alguna manera me inspiraron y abrí el blog como excusa para seguir comprando rol a pesar de que no lo fuera a jugar. ¿Vale? Oye, ya sé que se puede comprar rol y leerlo sin más, pero no sé, era como la excusa que yo necesitaba para decir, va, venga, tengo que seguir comprando rol y gastándome dinero en esto, a pesar de no jugarlo. Y la verdad es que el blog, pues, empezó como una cosa muy, muy, muy humilde y muy personal, pero sí, sobre todo, porque no hay muchos blogs dedicados a algo tan específico como los mitos de Tulu. Entonces, pues con el tiempo sí que es verdad que se ha ido haciendo conocido y se ha convertido un poquito en una referencia muy modesta, porque al final tiene pocas visitas, pero claro, es que es un tema tan y tan concreto y tan específico que tampoco le puedes pedir mucho más. Pero sí, el blog me sirvió eso como salida en el momento en que pensé que no volvería a jugar a rol y que de hecho el tiempo me ha demostrado bueno, que perder un grupo de juego no significa dejar de jugar a rol. Con el tiempo volví a jugar en mesa con otros grupos y sobre todo cuando empezó el boom del rol online, pues claro, también he jugado mucho a rol desde el ordenador.
¿Alguna vez te llegaste a imaginar que tu blog podría servir de referencia o de visualización, de una guía visual de lo que pudiera haber o no en el mercado? De hecho, yo te soy sincero, así empecé te conocí en la página y primeramente viendo la reseña de los pocos libros que tengo, después de otros que pudiera tener y otros que siempre quise tener. O sea, realmente, digo, es una hemeroteca visual tremenda. O sea, ¿cuántas entradas podrás tener? O sea, la verdad, yo la podría calcular en hasta más de 1000, sinceramente. O sea, Sí, hay más de 1000. De hecho, las tengo. Tengo el blog aquí delante y hay una pestaña que es índice visual de reseñas, donde están todas ordenadas y al final de todo dice la reseña, pero vamos, 1500. 1500 Perdón, no reseñas. te he escuchado bien. Sí, te decía que se cortó un poco. Son más de 1500 reseñas que tienes de libros. Son más de 1500. No, serían, digo, por cada reseña yo creo que te avientas, la verdad, unos 10 fotografías. O sea, son más de 3000 imágenes, 1500 visualizaciones de libros que tienes. ¿Y cuando llegó el punto de que te empezaste a tener el gusto por otras ediciones extranjeras? Porque realmente me asombraba a mí que a veces avisabas me acuerdo mucho hace poco que pusiste la de la llama de Tulu en japonés y luego hablaste de la edición polaca. O sea, ese gusto por ver lo que había en otros mercados, ¿cuándo te llegó? Sí, la verdad es que yo siempre digo que esto del el afán coleccionista, no sé en qué momento me llegó. En algún momento falló una tirada de cordura Y y, ya, y se me fue la cabeza, porque es verdad que no tiene ningún otro sentido que el puro coleccionismo, ¿no? Con lo de la llamada de Tulu, el Call of Cthulhu, el básico, es verdad que me entraron dos manías, que fue primero intentar conseguir todas las ediciones del básico que publicó Chaosium, que han sido muchísimas. O sea, ujú. igual hay 30 ediciones del básico, ya llegando hasta séptima edición. Eh, y luego cuando vi, claro, piensa que aquí, por ejemplo, aquí yo vivo en España, pero vivo en Cataluña, que hablamos catalán, además de español. Y aquí, Joc Internacional, que estaba en Barcelona, que es en Cataluña, también publicó La llamada de Tulu en catalán. La crida. Entonces, la crida de Tulu, correcto. Sí. Entonces, claro, yo ya lo tenía en inglés, en catalán, en castellano y en francés. Yo vivo muy cerca de Francia y a pesar de que el francés tampoco lo leo como el inglés, pero bueno, algo entiendo. Entonces, en algún momento llegó a mí un artículo en algún sitio que vi que no se había traducido a tantos idiomas la llamada, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues igual en alemán y en italiano los puedo conseguir fácil. Y de ahí, pues saber que estaba en japonés y que luego había habido una edición en húngaro. No sé, en ningún momento fue aquello de proponerme las quiero tener todas. Simplemente fue ocurriendo. Veía en eBay una edición en algún idioma extraño y pensaba, va, venga, el básico. De hecho, de estas ediciones solo tengo el básico, más básico, ¿vale? También es puramente por tenerlo. Luego también lo publicaron en coreano. Y recientemente he conseguido la última que me faltaba, que yo sepa, que es en finlandés. Esa no la he Eh, visto. pues esa la he conseguido ahora muy recientemente. Y ya te digo, no hay muchas más. Entonces, bueno, no tiene una razón de ser más allá del coleccionismo, porque evidentemente todos estos idiomas no los hablo, pero cuando recibo el libro, pues como un niño pequeño con toda la ilusión Ojearlo a todo, ojearlo verlo. y a ver esa ficha de ¿Cuál ha personaje. sido la edición que más te ha llamado la atención aparte, o tal vez por la maqueteación, por las fotografías, el contenido, por la distribución? No sé, los juegos de rol en japonés tienen un concepto un poco diferente al occidental. ¿Nos puedes hablar de algunas características o curiosidades que hayas visto de algunas ediciones? Sí, en japonés es muy curioso. En japonés, no sé si lo sabes, supongo que sí, pero bueno, que hasta Chaosium lo ha dicho públicamente, que en Japón, en la edición en japonés, se ha vendido más la llamada en Mm, japonés que en el resto de los idiomas del mundo juntos, juntos, sumando el inglés. O sea, en muy Japón popular. es una auténtica locura el tema de la llamada.
Y allí es curioso porque la edición que tienen no es ni siquiera el tamaño del libro al que estamos acostumbrados, es más pequeño, con sobrecubierta. Es una edición, podríamos decir, sencilla, ¿vale? Y, y además es curioso porque ves suplementos de la llamada de Tulu, a lo mejor yo que sé, una guía del investigador, en la que la portada son dos chicas en bikini, con un pulpito entre las manos. Son muy extraños, no sé, yo Concepto no he estado nunca, pero japonés. es un concepto muy extraño, Sí. pero lo publican todo allí, es una pasada el ritmo que llevan. Pero a mí la que más me gusta, o sea, visualmente ya tuvieron problemas el año pasado, hace un par de años, los franceses, los de Sans de Tour, perdieron la Ujú. licencia de la llamada, del Apple de Toulouse, que le llamaban ellos. Pero visualmente era una editorial que para mí ha hecho los mejores libros que hay de la llamada. Utilizaban mucho fotografías en vez de ilustraciones, fotografías de época. Entonces, claro, son libros que te los ojeas y todas esas fotografías Te envuelven. te ayudan Sí, sí, mucho, sí. son muy inspiradoras. Y, y bueno, seguramente el libro, para mí la edición más bonita que ha salido nunca de La Llamada es en español, porque la que hizo de sexta edición, la edición primigenia, La edición que ya no sé si la has primigenia. visto en formato cuadrado, Edge Entertainment, es una obra de arte. Ha recibido críticas porque es verdad que no es un libro cómodo de leer. Es un libro con la letra muy pequeña y con mucha ilustración, pero como libro de arte, no tiene De nada, no hay hecho, nada igual. Chaosium Es una tomó maravilla. a un ilustrador español, creo, para la edición en Estados Unidos, porque les encantó el libro cuando lo editaron, ¿verdad? Sí. Es así. Sí, Chaosium ha tenido ha sabido hacer una cosa muy bien con esta séptima edición, que es dejar, para mí, Chaosium en sexta, incluso en sexta edición, sus libros eran muy ridículos. Eran muy malos visualmente, estéticamente. Entonces han sabido coger para séptima edición gente de Francia, de Sans de Tour, gente de la edición española. eh, Han sabido elegir mejor, porque ahora, por ejemplo, todas sus maquetaciones, todos sus libros están maquetados igual, que era algo que antes no hacían. Sí, cada Entonces cosa. ahora parece que hay una línea editorial y ilustran muy bien y tienen portadas muy bonitas. Entonces sí, yo creo que han tenido envidia de todas estas ediciones que han ido saliendo en Europa y han sabido coger. Hay también, por ejemplo, en Polonia, los de Black Monk, que recientemente también hicieron hace pocos años, un Kickstarter para un mecenazgo para publicar su edición, y también tienen ilustradores que son buenísimos. Incluso Chaosium directamente ahora recientemente sacaron un libro que se llama Do's Love Forgive, que es un par de partidas para un jugador y un máster, que es traducción directamente de la edición en polaco, ¿vale? Mm, Que también ya. están haciendo muy buen trabajo. De hecho, aquí en Europa ahora, desde que el- los ingleses hicieron el Brexit, lo de Chaosium nos llega a través de Polonia. Cuando yo pido Ah, mira. Chaosium, tienen almacén en Polonia con esta gente de Black Monk. Es decir, que al final han sabido tener tratos con todos sus licenciatarios y hacer las cosas mejor que lo que hacían. Hablemos de Está muy bien. séptima edición. ¿Tú has visto que el lavado de cara que le dieron a la edición, yo lo veo que fue para bien, la verdad? Quitaron la famosa tabla de resistencia, yo la extraño, pero realmente no es necesario, la verdad. Los cambios que hicieron, ¿cómo los ves tú? O sea, ¿realmente sí fue aceptable los cambios que hicieron en séptima? A mí me gustan mucho, sí. Sí, sí. Yo me siento muy cómodo con todo lo que quitaron la tabla de resistencia, pero lo que han añadido, que son las dificultades y los bonos, y los dados de bonus y de penalti, a mí me funcionan muy bien en mesa. Y, por ejemplo, han sacado algo que a mí me hacía mucha falta, que es el Pulp Cthulhu, el sistema de juego para jugar Pulp. Yo, por, Sí. por ejemplo, yo soy muy defensor del Pulp en campañas, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo las máscaras de Nerrazotep con Pulp y agradezco ese sistema de juego porque cuando la dirigí en Purista hace muchos, muchos años, pues fue un despropósito. Eh, Mueren tantos investigadores tan a menudo que el grupo de investigadores nunca tiene una coherencia. Y ahora, en cambio, a pesar de que con Pulp siguen muriendo algunos, pero bueno, ya no es aquella sangría que era, ¿no? Y yo sigo defendiendo el purismo, el rol purista para los one-shots, sobre todo. A mí, si dirijo la Casa Corbett, por ejemplo,
va a ser en purista porque me sigue gustando mucho ese sentido de condena y de perdición que van a tener los jugadores y los investigadores. Para los no versados, podremos decir que Tulu es un apartado dentro de la llamada donde los héroes son más heroicos. Es un Doc Savas, La Sombra, son personajes con ciertas características no sobrehumanas, pero más allá de lo normal, que les permite hacer cualidades rolísticas dentro del juego más aventureras. O sea, de hecho, recuerdo mucho, hay una opción que dicen que, no sé, puedes estar saltando de un dirigible y por alguna buena tirada te agarras de la cornisa de un edificio y te salvas, ¿no? Cosa que en la vida real no puede ser, pero dentro del juego sí es muy factible y la verdad le da un toque fantástico, ¿no? De hecho, había juegos que manejaban el concepto pulp, pero al unirlo a la llamada fue uno de los mejores conceptos que pudieron haber sacado, la verdad. Sí, a mí me alegró mucho porque yo de hecho tengo en el blog unas entradas muy viejas. Yo descubrí el concepto de pulp con un juego de White Wolf que era Adventure. No Ujú. sé si lo conocerás, pero yo lo conocí ahí, me dirigieron un par de partidas con ese juego y yo, que en aquel entonces estaba dirigiendo la llamada, implementé una mezcla de los dos sistemas para darle, porque a mí es verdad que el pulp en la llamada de Tulo yo nunca lo he enfocado como para hacer grandes hazañas heroicas en el sentido de sale Tulu y vamos a dispararle con las Thompsons hasta que lo tumbemos, sino más bien en el sentido de darle una esperanza de supervivencia y de lograr escapar del lío en que se han metido a los personajes. ¿Vale? Entonces, eso, el, Sí, el darles un poco más de oportunidad de sobrevivir. de hecho hay un juego antes de que saliera esta edición netamente de Pulp que realmente les voy a mostrar la imagen, con eso se tienen una idea, Spirit of the Century. Vean la imagen, o sea, esta es un ser volando con su máquina voladora y un personaje enmascarado, una chica agarrada de un aeroplano, de un biplano, un ser simiesco, ¿no? O sea, realmente esta fotografía define lo que es el pulp. O sea, las aventuras en pulp es diversión, netamente derrotar al malo, malo, que es un ser muy malo. O sea, realmente es diferente, ya no eres un investigador propiamente de la llamada, eres un aventurero, ¿no? De hecho, así les llaman dentro del juego, ¿no? Y dentro de estas libros, aventuras, ¿tienes algunas ediciones que tengas algún cariño especial dentro de la llamada? ¿Algunas que tengas algún gusto personal? De la llamada, sobre todo, vamos a ver, mis libros favoritos seguramente son la edición primigenia que te he dicho antes y la 30 aniversario que sacó Sans de Tour en francés, que son libros muy bonitos, los dos. Pero luego, más allá de eso, claro, hay libros que he logrado conseguir que son muy exclusivos, como, por ejemplo, Causium, cuando fue el 20 aniversario, hace ya 20 años, porque Ujú. creo que este año es el 40 aniversario Ah, de sí, la cierto, sí. primera edición de Call of Cthulhu. 1980, yo sí. Entonces, cuando fue el 20 aniversario, se volvieron locos, sacaron muchas ediciones, a cual más limitada. Hubo un par de ediciones con tiradas de 200 libros, pero luego hubo algunas con tiradas de 10, de 20 o de 30 ejemplares. Y he conseguido algunas, y claro, eso son libros que ya no es una cuestión de poderlos conseguir a veces por dinero, porque es verdad que hay algunas por las que se paga demasiado dinero para mí, pero ya no las consigues porque no las ves nunca a la venta, ¿vale? Hay ediciones que las vas viendo regularmente en eBay o en sitios de estos, pero otras que no las encuentras. Entonces hay alguna de esa edición, de esa venta aniversario, de la que estoy muy, muy orgulloso y que me encanta. De hecho, tengo una aquí al lado que es la famosa Miskatonic Edition, que es con el símbolo arcano en dorado, que está casi que la pude comprar de casualidad y Casualidad. Cuéntanos esa sí, historia. ¿Por qué fue casualidad? no, pues porque ¿Puedes la vi en mostrarnos el libro? ¿Qué es lo que lo hace diferente para los que no conozcan esta edición que salió? esta edición, o sea, la normal de esta venta aniversario es una que tiene el lomo así en rojo con cinta muy bonita.
¿vale? Que cuero. el interior, Ujú. el interior incluso es cambiando la tinta, ¿vale? En vez de tinta negra es una Ujú. tinta rojiza y un folio diferente. Esta edición, o sea, la 20 aniversario normal tenía el símbolo arcano en color rojo, ¿vale? Y esa es la que se encuentra. Esa, si te vas a tiendas de segunda mano, eBay y demás, la encuentras actualmente. Y luego sacaron, por ejemplo, esta, ¿ves? Esta es la edición que se publicó para las Gen Con. Claro, Ujú. esta creo que son 20, ¿no? 2002. Sí, 2002. estas las 6 de 20, ¿vale? Y pues está firmada por Charlie Crank y Link Willy, demás sí. Oh, wow, sí. personales, Lynn Willis, David Mitchell. Entonces, claro, bueno, digo de casualidad porque yo hubo un tiempo, ahora ya no lo hago porque realmente esto del coleccionismo es muy duro cuando empiezas a no caber en casa, Sí, sí, es un sí. problema. Entonces, pero hubo muchos años que yo lo primero que hacía cuando llegaba por la mañana al trabajo era abrir una pestaña que tenía en el navegador donde eran búsquedas en tiendas. Búsquedas en un montón de tiendas de segunda mano, de viejo, en Estados Unidos, en eBay, en Amazon, en todos los sitios que se me ocurría, tenía búsquedas de, pues eso, yo qué sé, Call of Cthulhu Anniversary Edition, cosas así, un montón de pestañas, y nunca había nada. Y esta edición llegó a una tienda de Estados Unidos, una tienda muy habitual que era, buah, no me acuerdo cómo se llama, Nike, no me acuerdo, mm, es que hace mucho tiempo que no, muchos años que no entro. Pero es una de las pocas que compran este tipo de ediciones, incluso tienen un catálogo de precios de a cuánto compran estos libros y los venden y tal. Y la encontré allí y no demasiado cara para lo que consideraba que era, porque piensa que estas ediciones yo ahora estoy un poco desconectado del coleccionismo, pero durante muchos años he estado conectado con otros coleccionistas, sobre todo en Alemania hay mucha gente. Y claro, son gente eh, que ves que buscan estos libros, que hay gente ofreciendo por estos libros más de 1.000 euros. El euro es un poco más caro que el dólar actualmente, ¿vale? Pero hay gente que te das cuenta que estos libros van muy buscados. Entonces, claro, yo nunca pagaría 1.000 euros por un libro, no, es algo que queda fuera de mi alcance totalmente. Y entonces estoy seguro que este libro en esa tienda, si lo pusieron, o sea, claro, yo por la diferencia con Estados Unidos, pues cuando yo entro a trabajar, en Estados Unidos seguramente están cerrando las tiendas. Entonces yo creo que debió ser el que cerraba la tienda, puso en el catálogo todas las cosas que le entraron ese día y yo simplemente lo pillé. O sea, estoy seguro que no hubiera durado más de un par de horas ese libro en la tienda, Ah, porque hay, te hay mucha sirvió mucho el gente. cambio horario. Correcto, yo creo que sí, yo creo que es un golpe de suerte, porque es un libro que nunca más he vuelto a ver a la venta. Entonces, tan pronto como lo vi, lo compré y me llegó y, y muy contento, claro, que son, ya te digo, libros muy, muy, muy cotizados y muy buscados. Y al final, Sí, bueno, son ediciones que no encuentras, no aparecen nunca a la venta. sí, ¿tienes alguna tradición ahí que nos puedas mostrar? Tengo un par, no sé si sabéis quién es el artesano del rey. Es Ujú. un encuadernador artesanal, ¿vale? Entonces hay un par de Español. libros español, sí, que me hice Ujú. encuadernar por él, que son espectaculares. O sea, para mí son de lo mejor que tengo, no sé si se apreciará, pues es en cuero, Ujú. ¿vale? Pero es en cuero con los símbolos grabados en el propio cuero y con las páginas también enrojecidas. Esto es Mm. precisamente una venta aniversario también, lo que pasa es que es la del símbolo rojo. Ujú. Y tengo otro que es esta, también encuadernada por él, con chapas metálicas, con un cierre metálico. Y esta está con el lomo en negro, Ah, todo, muy, claro, qué es todo belleza. muy, muy, muy bonito, ¿vale? Y esta sí que es la séptima edición de la llamada en inglés, Mm. ¿vale? Pero encuadernada por él. La verdad es que son regalos que me he hecho a mí mismo, ¿vale? Porque estas además las compré coincidiendo con mi cumpleaños, en plan, va, venga, un capricho. Y claro que son cosas de esas que al final cualquiera puede ir al artesano y decirle, oye, encuadername este libro, por favor, y él te ofrece todos los estilos y bueno, y las herramientas que tiene a su disposición y ya está. No es más
que pagar porque te lo haga, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que al final acaban siendo ediciones totalmente exclusivas porque son únicas. Todo lo que hace él es único. Y de ediciones de juegos de rol, al final es que, bueno, podríamos estar aquí horas sacando libros, porque hay De muchas todo. ediciones de coleccionista que están muy bien. Lo que he cogido también, porque lo he visto ahí mirando en el armario, es el libro más viejo que tengo en mi colección. No es de rol, pero el más viejo que tengo en mi colección es esta edición de bolsillo, podríamos decir, del horror de Dunwich. No sé si se ve bien porque está con el plástico. No, ok. ¿Vale? Es el horror de Dunwich. Es Esta, de esta edición de los Estados Unidos, de la Armada de eh, Estados es, Unidos. es una edición que publicó el ejército, una edición de bolsillo, eh, para los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es una edición que a mí me gusta pensar que estuvo por Europa en aquellos tiempos y, y me provoca sentimientos enfrentados pensar a quién se le ocurrió que alguien que está por Europa en tiempos de guerra Combatiendo en le guerra. va combatiendo en guerra, le va a apetecer leerse el horror de Dunwich. Porque, digamos, si ya tiene que costar conciliar el sueño Esa en edición no una la situación como conocía, ¿eh? esta, No la no, conocía. yo la conocí de casualidad El horror de y Dunwich en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que haber sido leído por soldados que estuvieron en combate, sí, la sí, verdad. O sí, sea, es un libro porque histórico además realmente. es un libro que se ve viejo y se ve usado. O sea que sí, Ujú. realmente es un libro de esos que sería genial conocer su historia y su recorrido. Y ya te digo, es el libro más viejo de mi colección, pues De del hecho, hay 40 que y... mencionar que este cuento es realmente muy importante porque en la séptima edición, para los que no lo conozcan, hay una introducción que antes venía la llama de Tulu, en el juego de la llama de Tulu, el juego de rol. Posteriormente, en séptima edición, editaron el libro, el cuento del horror de Dunwich, debido a que era más acertado para el tipo de concepto de jugador dentro del juego de rol. Entonces, realmente está completamente acertado dentro de tu colección. De hecho, no recuerdo haber visto una reseña del libro. ¿Sí lo tienes en tu blog? Sí, 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 lo tengo. Lo que pasa es que lo que pasa en mi blog es que si estás 15 días sin verlo, ya pierdes un montón de Sí, reseñas. sí, sí, la verdad. He ido reseñando tantas cosas que hay gente que me dice a veces, he visto esta película, ¿cómo es que no la tienes reseñada? Y le Y digo, yo, sí, sí, sí que sí la está. tengo, pero hace 4 años que la reseñé, entonces, mil claro, es quinientas normal. entradas, sí, hay que verla. Yo sí tengo No, que no, ver a es detalle esa joya. es un repositorio que al final queda ahí y que tiene muchos años, muchas historias y muchas tonterías también, porque tengo reseñas de cosas que he comprado solo en plan, ¡buah! Qué tontería más grande está, Bueno, no sé. allá no sé cómo les llamen, a aquí les decimos peluches. Los Sí, push, exacto, sí. sí, los peluches aquí también. Sí, 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 por ejemplo, peluches Peluches de Tulu, y bueno, de Azatoth. y muchos, sí, sí. Claro, hay muchos juegos de mesa o juegos de cartas, o juegos de diferentes, porque al final es eso, que no solo reseño rol, sino que reseño En de general. todo, de Y todo. hablando dentro no tanto del juego de rol de la llamada, sino de juegos de rol Lovecraftianos, ahorita hay un auge muy tremendo. ¿Qué es lo que recomendarías a los jugadores que quieren entrar al mundo de Lovecraft, pero no quieren jugar la llamada, se les hace difícil? ¿Qué edición tú les recomendarías, aparte de jugar a la llamada, que es el juego básico dentro del mundo de Lovecraft en el rol? ¿Qué otro recomendarías? Porque hay una variedad tremenda. Hace poco di una plática y la verdad me asombró algunos que no había conocido y están saliendo últimamente. Sí, la cantidad de juegos de rol Lovecraftianos que hay es ingente. O sea, Sí. pero te paras a pensar y si miras atrás en el tiempo, siempre ha habido muchos. Lo que pasa es que ahora es una auténtica locura. Vamos, claro, evidentemente desde que se liberaron los derechos de la obra de Lovecraft Sí, y ya. cualquiera puede escribir sobre ello sin pagar derechos de autor a nadie, pues claro, evidentemente se han multiplicado. Yo, vamos a ver, yo todo lo que juego, todo lo que dirijo, intento dirigirlo con la llamada, ¿vale? Me da igual para qué sistema esté escrito, me resulta mucho más fácil, porque lo tengo muy interiorizado, pasarlo a la llamada, ¿vale? Pero como jugador sí que es verdad que he probado algunos sistemas de estos más nuevos, más sencillos, como el ratas en las paredes, por ejemplo, que estuvo muy de Ujú. moda hace poco. Y ahora recientemente he jugado a uno que se llama Trueque,
que no sé si, claro, este es muy poco conocido. Hay un autor que se llama Pepe Pedraz que sacó como una preventa de un sistema que se llama Trueque con una ambientación que se llama Mitos. Entonces sacó un, un recopilatorio en caja que tiene el sistema de juego con la ambientación de los mitos lovecraftianos y un libro de escenarios y tal. Entonces, claro, es un sistema que para empezar es perfecto porque te reduce las tiradas al mínimo, es muy narrativo. Entonces son sistemas de estos que el sistema de juego está resumido en una hoja prácticamente. Tipo juego indie. Sí, 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 sí. Claramente bebe de todo el fenómeno indie, ¿vale? Pero claro, para empezar está muy bien, porque realmente te lees las reglas, digamos, te las lees en menos de una hora. Claro, no te Muy tienes que bien. enfrentar a un libro de 400 páginas como pasa con la llamada. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo creo que es una buena vía de entrada. A mí, particularmente, para jugar un one shot, me gusta, ¿vale? Son sistemas de juegos que me gustan. Pero claro, a la que juegas 3 veces, o 4 o 10, ya notas que se queda corto, teniendo posibilidades digamos, como yo qué sé, yo ahora, por ejemplo, me estoy leyendo el nuevo Achtung Cthulhu, este sistema Ujú. 2 de 20. Claro, hay muchos sistemas que le ves que las posibilidades lo contemplan todo, ¿vale? Todo, prácticamente cualquier eventualidad que pueda ocurrir en una partida. Estos sistemas más narrativos lo que hacen es, mira, resolverlo todo con una tirada y luego ya entre el director de juego y los jugadores pues se llega a un pacto, ¿no? De cómo lo resolvemos. Pero eso, a mí me gustan, o sea, les reconozco el mérito que tienen, sobre todo para introducir a la gente nueva en el rol, porque les vas a explicar un sistema en 5 minutos, lo van a entender y va a ser súper fluido todo. Que si empiezas jugando en fantasía pasa lo mismo, si empiezas con D&D, pues bueno, pues Hackmaster. claro. Claro, un Hackmaster o un Rolemaster en su día Sí, sí, con, no. con todas las tablas y tal, Los pues claro, aburres. Sí, volvías sí. loco a cualquiera. A mí, de hecho, por eso me gustaba mucho todos los juegos de 100. Yo, por ejemplo, para introducir a alguien en la fantasía, yo seguía utilizando muchos años después RunQuest, porque yo Ujú. explicar un sistema de juego que funciona con percentiles, pues ya tienes algo ganado. Ya dices, bueno, pues mira, si el 100% es lo máximo a lo que puede llegar un humano, pues si tú tienes un 40%, ya sabes dónde estás. Se Si tienes un entendía. 80%, pues también, ¿no? Entonces se entiende más fácil que con dados más abstractos, ¿no? Que a veces tirar un dado de 6 o tener las características como teníamos entonces de 1 a 10 o de 3 a 18, ¿no? Que ahora, por ejemplo, con séptima ya son en percentil también. Si tienes fuerza 80, sabes que si el máximo humano es 100, pues eres alguien muy fuerte. Oye, y hablando dentro de tu experiencia como director de juego o guardián de los arcanos, que es el título que se le pone en el juego de la llamada, ¿qué recomendarías para algún un director de juego novel que está empezando? O sea, ¿qué le recomendarías dentro de tu experiencia para cuando él ponga el juego? O los juegos, no sé, dependiendo del tipo de sistema. Yo creo que lo principal, hoy en día que hay mucha facilidad para jugar, o por lo menos facilidad teórica. Luego es verdad que cada cual tiene sus problemas, pero con el rol online creo que lo importante es consumir rol antes de, ya si puede ser jugarlo, el sistema de juego que tú quieras dirigir, jugarlo primero con alguien. Porque, eh, porque leyéndolo, cada cual interpretará a su manera. En cambio, si lo juegas, mm, lo vas a interiorizar de otra manera. Y si no lo puedes jugar, pues gracias a YouTube, hoy en día tenemos infinidad de partidas. Sí. Consume partidas porque te va a ayudar muchísimo a ver cómo juega la otra gente. Y luego, claro, depende del tipo de juego con el que quieras empezar, porque sí que es verdad que coger un trueque, como os he dicho, un ratas en las paredes, son libros que se leen muy rápido, con los que, bueno, que es prácticamente leer y empezar a jugar. Pero si coges algo como la llamada, pues paciencia, mucha paciencia, porque te vas a enfrentar a un libro que te va a suponer un reto, ¿vale? Si no tienes experiencia, es un reto aprender a dirigir la llamada. Pero sobre todo paciencia y no, no darse por vencido.
a todos nos ha pasado, sobre todo cuando empiezas, que diriges y acabas con mal sabor de boca porque Sí, piensas que nadie ha disfrutado, que ha sido todo un desastre. Y es verdad que a veces pasa, pero no nos puede salir todo. Es lo mismo que la primera vez que cocinas algo que dices, qué malo está. Pues si lo vuelves a hacer, seguramente te saldrá mejor. Y con el rol pasa mucho. Paciencia y, y seguirlo intentando porque al final se coge experiencia, se cogen tablas y, y acabas disfrutando muchísimo dirigiendo rol. De hecho, a mí me gusta mucho más dirigir que jugar. Yo sí, la disfruto mucho sensación es dirigiendo. muy, muy diferente. Eh, Dentro de la pandemia, de lo bueno que nos trajo la pandemia, yo lo he visto como una evolución a la modernidad del rol en virtual. No sé si, bueno, te hemos visto que en tu página has sido jugador de varias partidas con conocidos y ya realmente estamos viendo que hay inclusive software especializados para jugar rol. De hecho, un amigo, he jugado pocas veces como jugador, 2 veces si acaso en toda mi vida, y una de esas, un jugador que tenía me invitó a jugar, él iba a poner en un sistema de software y me impresionó, o sea, porque era música ambiental, que los personajes estaban predeterminados dentro de la pantalla, había mapas, los recorrías, o sea, realmente ya es una cuestión tecnológica muy grande, o sea, realmente no sé si tengas la misma opinión que yo, fue una evolución tremenda rol ahorita en plataformas como en Discord, o sea, realmente y el Roll20, o sea, evolucionaron tremendamente el concepto. Totalmente. O sea, lo que ha cambiado el rol online en un par de años, en parte por culpa o gracias a la pandemia, es tremendo. Eh, yo ahora empecé una partida que estamos jugando de Delta Green y pasamos de Roll20 a Foundry, que es una VTT de estas, una aplicación que te sirven de mesa virtual, y es espectacular. Las posibilidades que tiene son infinitas. A mí, de todas formas, yo no me acostumbro al rol online. O sea, lo juego, pero yo siempre digo que para mí el rol online es la metadona del rol presencial. Yo donde estar con los amigos en una mesa, que se quite todo lo demás. Lo que pasa es que evidentemente pues este último año no ha quedado otra. Con las limitaciones de la pandemia, pues no ha quedado otra que quedarnos en casa con nuestros ordenadores y jugar o dirigir online. Ahora, coméntanos, tú tuviste la oportunidad de jugar rol con Sandy Petersen, el creador de La Llamada. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Realmente todos quisiéramos tener algo así. Sí, sí, otra de esas casualidades que ocurren en la vida que luego te preguntas cómo ha podido pasar. Y bueno, pues nada, sí, gracias al blog, de hecho. El blog es una cosa que es verdad que lo hago por gusto y por placer, pero que me ha ido reportando cosas con el tiempo gracias a las que me considero un privilegiado, ¿no? Por ejemplo, estar aquí charlando contigo. Muchas cosas que son gracias al blog. Y lo de, y lo de Petersen fue eso, hace 3 años, 2018 creo. Lo invitaron a unas jornadas que hacen en Córdoba, aquí en España, cada año, jornadas internacionales del juego o algo así. Lo invitaron y él dijo que sí, que venía y que podía dirigir una partida y nada, contactaron conmigo por si quería ir y, y bueno, y fui allí, a ver, de hecho cuando fui era solo en plan, buah, para mí conocer a Sandy Petersen y llevarme un par de libros para que me los firme, eso es un sueño hecho realidad. Pero de hecho, cuando yo fui a Córdoba, ni siquiera, o sea, sabía que había esa partida, pero la sensación era, por lo que me decían desde la organización, parece que las plazas las iban a sortear y tal, porque evidentemente todo el mundo quería jugar con él. Y bueno, recuerdo que en algún momento me dijeron que al final no la iban a sortear porque no sé, preferían tener a gente, entre comillas, de confianza en la partida y me invitaron a mí a jugarla. Y bueno, y eso fue un momento
espectacular, porque si ya conocer a Sandy Petersen hubiera sido un honor o fue un honor, pues imagínate jugar con él en mesa. Y jugamos una partida que estaba testeando en aquel momento, el monstruo de Poznan, me parece que se llamaba, la estaba testeando para la edición, era cuando los polacos iban a sacar su mecenazgo. Entonces sacaron un libro de partidas original que no había publicado Chaosium, y una de las partidas era esta. Y la jugamos, la testeó, fue un one shot, un survival horror. Sandy Petersen no sabe escribir otra cosa. Él te mete en una situación de vida o muerte y te mata. Es su fórmula magistral. Ya lo hemos visto en su libro de los Petersen Abominations, que publicó Chaosium, que al final todos son escenarios cortos que son survival horrors. Y nada, y fue genial. Pues, ¿qué te voy a contar? Jugar con él, pues, un privilegio. Evidentemente, le notas, o sea, te sientes ridículo como máster porque piensas, buah, ojalá algún día, ojalá se me pegue algo, y algún día, porque ves un tío al que cualquier situación que le planteábamos, él la cogía y la metía en la partida con total naturalidad. Una cosa muy, bueno, un tío con mucha experiencia, evidentemente, claro, como creador primigenio del juego, pues evidentemente estás ahí ante una persona a la que admiras muchísimo. Y realmente el concepto es como decir de Gygax, ¿no? Dentro de Dungeons and Dragons, ¿no? Que tiene un concepto de juego muy, muy, muy distinto a lo que tal vez muchos podían considerar, pero realmente estás jugando con el creador del juego de la llamada en 1981, que decidió con otras personas hacer un juego dentro de los mundos de H.P. Lovecraft y testearlo, escribirlo, realmente su libro que reseñaste para Dungeons and Dragons, para la llamada de Sandy Petersen, está fabuloso. Realmente, digo, a su edad y seguir publicando todo este tipo de cosas, realmente sí es asombroso. Sí, él sigue estando en Chaosium escribiendo cosillas de vez en cuando, pero claro, se montó su editorial, la de Petersen Games, con el Tulu Wars, el juego de mesa aquel que sacó, que está espectacular, que es un juego grandioso con unas miniaturas de un palmo de altas, algunas, muy, muy espectacular visualmente sobre todo, y con la editorial esta, en la que tiene metida a su familia, a sus hijos, pues siguen sacando mucho material. Además sacaron el básico este de mitos para quinta edición de D&D, y no paran de sacar campañas. Creo no, sé que cada mes sacan un libro y cada 4 meses es una campaña completa. O sea, son campañas en 4 capítulos, y entonces están sacando 3 campañas cada año. Claro, ese ritmo ni Chaosium lo tiene. Son campañas para D&D quinta con la ambientación de los mitos de Tulu. A mí me parece espectacular el trabajo que sigue haciendo este hombre, o la gente con la que está trabajando. Me parece espectacular. No, realmente, Tristán, podemos estar hablando aquí toda la noche, pero realmente, sí, realmente es algo realmente un gusto para mí poderte hacer una pequeña entrevista dentro para mí, pues un hipercoleccionista, una persona que conoce todo de los juegos de rol de Lovecraftianos, ya no tanto de la llamada. Te agradezco bastante la aceptación que nos diste para el Círculo Lovecraftiano y Horror. Y no queda más que pues felicitarte y que siga así, porque tu blog, Susurros desde la Oscuridad, es un punto de referencia para todo el que juega rol de terror en general, Lovecraftiano y de la llamada en particular. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Gracias. Hace tiempo que nos conocemos, ni que sea virtualmente, y es verdad que podríamos estar horas. Cuando nos ponemos dos frikis a hablar de nuestros temas, podríamos estar horas. Sí, casi casi anunciamos una segunda parte en algún tiempo después. Cuando quieras, será un placer, de verdad. Bueno, muchas gracias, cultistas, y esperemos alguna otra entrevista posterior con Tristano Verón, porque realmente es un privilegio estar hablando de estos temas con él. Gracias.